Tal y como habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros al doctor Luis Miguel Pereira. El doctor Luis Miguel Pereira es abogado, reconocido penalista, pero también su oficina de abogados maneja importantes casos de derecho comercial. Él ha ofrecido un menú muy variado en términos jurídicos en la República Dominicana, pero he querido invitarle y me siento muy honrado por su presencia aquí esta noche, doctor, porque Luis Miguel Pereira, independientemente de su condición de jurista, es una marca per se del análisis serio, objetivo, equilibrado de cómo marcha la sociedad dominicana. Y una de mis mejores experiencias y de mis condiciones más cómodas y atractivas que he sentido en este oficio de la comunicación ha sido siempre cuando me toca la oportunidad de compartir con usted. Muchas gracias. Así que buenas noches, bienvenido, y usted sabe que le profeso mi admiración públicamente. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación y agradezco sus palabras, generosas en exceso. ¿Cómo se siente, don Luis Miguel? Yo me siento muy bien. ¿Qué ha venido desarrollando en los últimos tiempos desde el punto de vista jurídico? ¿Qué hay de la vida del doctor Luis Miguel Pereira? Yo presido, como usted sabe, una firma de abogados y tenemos el privilegio de una clientela generosa que nos respalda y nos encarga asuntos importantes, transacciones de carácter civil, comercial, regulatoria, tenemos algunos casos de derecho penal económico y en fin, nos mantenemos trabajando aparte de la labor docente que hago de manera intermitente ahora y en fin, tratando de aprender y de educarme cada día más. Sabemos que está actualmente llevando en la justicia dominicana los procesos de los casos de quiebra bancaria, tanto del Banco Providencial como del Banco Peravia. Así es. Sabemos también que ha estado siendo uno de los principales consultores sobre negociaciones de distintas entidades bancarias que han anunciado compra y ventas de acciones y fusiones en las últimas semanas, y siempre se mantiene el doctor Luis Miguel Pereira como uno de los abogados de mayor prestigio del país. Sin embargo, hay un caso que en la pasada campaña electoral llenó de notoriedad la figura de Luis Miguel Pereira, que fue el caso por difamación contra un periodista, comunicador de Santiago, por unas declaraciones que ofreció acusando a la señora vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Sin embargo, ese caso hizo pico en la opinión pública en medio de la campaña electoral y después no se ha vuelto a saber más de ese caso. ¿Qué pasó con la sentencia? Realmente ese caso no era un caso de difamación, ese es un caso que tenía difamación, pero habían componentes más graves, había un componente de uso de documento falso. Usted recuerda que cuando ese caso ocurrió, el periodista presentó un estado bancario que atribuía 45, 47 millones de euros en una cuenta en Dinamarca, en un banco en Dinamarca, el Denmark Bank, si mal no recuerdo. Y nosotros la acusación que formulamos fue uso de documentos falsos. El Tribunal Colegiado de Santiago, de una manera generosa e inexplicable, no vio absolutamente nada. La Corte de Apelación de Santiago enmendó el entuerto y acaba de salir una sentencia que debe tener un mes de la Suprema Corte de Justicia, la Cámara Penal, presidida por doña Miriam Germán, que acaba de decir que ese contexto fáctico tipifica el uso de documentos falsos y le variaron la pena, si mal no recuerdo, a 3 años suspendida. ¿Por qué se suspende entonces la prisión? ¿Por tratarse de...? Bueno, eso es una facultad que te permite el legislador y en este caso acuérdese que es un pseudo comunicador. A eso iba, por la parte de la comunicación. Sí, se trata, además él no tiene precedentes. ¿Ustedes no hicieron reclamo de indemnización económica? Sí, había una indemnización que se iba a donar a una entidad benéfica de Santiago. ¿Por qué monto? Ahora no recuerdo, de verdad. ¿Y se hizo el pago? No se ha hecho el pago porque él inmediatamente recurrió a la decisión al Tribunal Constitucional. O sea que estaría ya Pero la pendiente. verdad se ha ido estableciendo. Él utilizó documentos, alguien los falseó, nosotros no decimos que él los falseó, pero él usó los documentos falsos. Con esos documentos falsos promovió un proceso ante el entonces de Preco, que es el PEPCA ahora, la oficina que investiga los temas de corrupción administrativa estatales, y básicamente hizo todo eso con documentos que él sabía que eran falsos porque se le habían advertido.
Y entonces lo que a ella le interesaba no era que él fuera preso, lo que a ella sí le interesaba era dar el ejemplo, primero moralmente establecer la verdad y segundo dar el ejemplo de que usted no puede andar en los medios asesinando reputaciones por servir de ariete a determinadas causas políticas en medio de una campaña. Sin embargo, doctor Luis Miguel Pereira, aprovecho esta pregunta y quise iniciar la entrevista por esta vía para entonces hacer la comparación de ese mismo tipo de situaciones que estamos viviendo en la sociedad de hoy, quizás no tanto ya a través de los medios de comunicación tradicionales como televisión, radio, prensa escrita, más sí a través de las redes sociales. Lo de las redes sociales ya es masivo, lo de las redes sociales es prácticamente un estercolero. O sea, en las redes sociales, el que anda en redes sociales y se pone a opinar en redes sociales se expone a que le digan de todo. Y en las redes sociales circula cualquier cosa. Eso es un albañal donde ocurre lo inexplicable. Yo particularmente no creo que ningún tema importante se pueda dilucidar por ahí. Además de que están todo lo de la campaña, los twitters insultantes y aparece de todo. Pero eso está penado, aquí hay una ley que penaliza eso. Y más tarde o más temprano, el tema de las redes sociales va a terminar controlado. Y más tarde o más temprano va a haber una reversión. La evolución ha sido despenalizar los delitos de prensa. En otras palabras, que los temas que ocurren en medios de comunicación donde hay insultos, la persona que lo haga, el periodista que cometa o el comunicador que cometa la inconducta, no se le someta a prisión, considerando que la libertad de expresión es una libertad sombrilla de la cual depende otras libertades. Pero el tema se está poniendo tan difícil que entonces el prestigio, la integridad, los valores personales, su fama pública, su autoestima, su familia, los valores que usted representa en una sociedad y que usted se gana con el paso del tiempo a puro pulso. El derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, eso no vale nada. Porque entonces si yo puedo tomarlo a usted, difamarlo, decir lo que quiera de su vida personal o de que usted ha robado, lo que sea el atropello que yo lance, y entonces luego decir, bueno, no pasó nada, yo cometí un exceso, pero mientras tanto, ¿quién recoge eso? La impresión de las familias, de los hijos. Y el sufrimiento de las familias. Yo lo he vivido, lo viví en el caso de la hermana del presidente. Sí, usted fue también el abogado de la señora. En el caso de Margarita, eso trae serios problemas a los hijos que visitan restaurantes, que comparten en colegios, en escuelas, en clubes sociales, y entonces se le hacen imputaciones, porque usted sabe que en esa primera juventud se es un poco cruel. Y la juventud no repara mucho en eso y lo hace también mucha gente ligera con ánimo de dañar. La mesura se ha perdido y entonces como se puede habla en las redes sociales, pero en las redes sociales habla todo el mundo. ¿Cómo evalúa usted, doctor Luis Miguel Pereira, el comportamiento de la sociedad en cuanto al libertinaje de opinión que algunas personas abusan a través de las redes? Un desastre, mira, y no es solamente en las redes, incluso en los medios tradicionales. Si algo queda del camarada Mao, que recuerda el camarada Mao, ya que el comunismo es algo de modelo, digo únicamente como broma. Yo recuerdo aquella expresión que decía que el derecho a la palabra había que ganarlo, que por 10 minutos que usted hablaba, usted debía tener 4 de lectura para agotar 10 minutos con algún tipo de propiedad. Era más o menos, el ignorante no tiene derecho a la palabra. No tiene derecho a la palabra. Ese axioma se ha invertido. Y ahora es que cualquiera habla, que todos tenemos derecho. Bueno, sí, todos tenemos derecho. Ahora, ¿qué tanto vale la opinión mía sobre un tumor, un carcinoma que tenga una persona en el cerebro, cuando yo soy esencialmente un profesional de las ciencias sociales que podría referirme a temas de cultura general, humanístico, a temas políticos, jurídicos, literarios porque me gustan y otras áreas? Ninguna. Entonces, ¿que podemos hablar? Sí podemos hablar, pero usted tiene que hablar con respeto y las opiniones tienen que ser valoradas dentro del contexto de lo que es el tema y de lo que es el sujeto que la emite. Entonces, el problema es que aquí temas muy complejos, primero se simplifican y segundo, aparte de los atropellos y los insultos,
se acude al clásico maniqueísmo. La sociedad dominicana está dividida entre los serios y los pervertidos. Ahora, ¿quién lo dice? Bueno, lo dice un grupo. Aquí hay gente que emite muchísimas opiniones tontas y ridículas. Si usted lo contradice, usted es reformista, balaguerista, leonelista, danilista, cualquier cosa para descalificarlo. O sea, no nos vamos a la contradicción del debate, No, ni a fundamentar el objetivo de la contradicción, sino a descalificar al interlocutor. Yo quiero descalificarlo. A mí me cae mal Víctor Gómez Casanova y Víctor Gómez Casanova. ¿Qué es Víctor Gómez Casanova? Hijo de fulano, de sultano, de mengano, y ahí vienen los temas personales. Tu abuelo era una rata, un ladrón, tu tatarabuelo era tal cosa, pero es que ese no es el tema. El tema aquí es que estamos discutiendo un concepto, estamos discutiendo una situación, aporta argumentos que justifiquen eso y no tenemos que personalizar ni hay que descalificar a nadie por eso. Doctor, y en cuanto a la responsabilidad de los dueños de medios de comunicación, que ha sido un tema que ha estado en el debate, Sí. ¿tiene un empresario, dueño de un periódico, de un canal de televisión o de una emisora, responsabilidad compartida sobre el juicio que pueda emitir de difamación o injuria un productor que tenga un espacio arrendado en ese medio o que sea empleado de esa empresa? Mira, la responsabilidad penal, que era aquella de cascada que tenía la vieja ley de prensa de 1801, que fue la que aquí se reprodujo más o menos en la ley 6132, eso ha desaparecido porque el Tribunal Constitucional con mucho juicio ha dicho que nadie responde por el hecho de otro. Recuerde que la situación era la siguiente, cuando esa ley se conceptualiza, estamos hablando obviamente 2 siglos atrás, la ley decía, el responsable es el periodista, el que escribía el artículo, pero para que el delito se tipifique se necesita la publicidad. ¿Y quién facilitaba la publicidad? El medio. El director del medio que ordenaba la publicación. Pero ¿qué pasa? Quizá yo facilité la publicación, pero yo no escribí el artículo, yo no sugerí ni induje a los términos ahí que habían. Por eso... Ni tengo forma de determinar la veracidad o no de la opinión que esa persona está emitiendo o de sus fuentes de información. Sin embargo, desde el punto de vista civil el tema se complica un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista civil, cuando un medio permite, sobre todo no cuando la imputación infamante es sutil y se sugiere de una manera inteligente, sino cuando es desbordada. Entonces tú tienes que preguntarte, bueno, ¿y qué supervisión ejerce el dueño de ese medio sobre una persona que arrienda un espacio, pero en ese espacio vive repleto de improperios, ataques, campañas difamatorias de manera sistemática? Imagínese que si es en vivo también, ¿cómo puede evitarlo? No lo puede evitar, pero por eso le digo, tiene que ser que haya una tendencia clara, sistemática, con un comportamiento evidentemente divorciado y de la legalidad. Además raya en un borde muy estrecho y una línea muy frágil con respecto a la censura. Claro. Porque entonces estaría el dueño del medio de comunicación censurando y eso no teniendo que revisar palabra por palabra, minuto a minuto. Por todo eso lo se trata de que los medios, mantenerlos fuera, y los jueces son cuidadosos con los medios, pero cuando se trata de personas desenfrenadas, que las hay, incluso utilizando términos soeces, con lenguaje que usted no lo escucha ni siquiera en las esquinas ya, el asunto pasa de la raya, y a veces usted ve que sacan gente de algunas programaciones y dice, a mí me sacaron por el gobierno, y el gobierno no ha tenido nada que ver, sencillamente el dueño del medio dice, no, un momentito, quizá han habido otros casos, pero en este caso yo no te puedo tener aquí insultando a todo el mundo, porque también, ¿qué hace la gente? Si tú estás en este medio y tú acabaste con Juan Pedro X, Juan Pedro X llama al medio y dice, oye, ¿cómo tú tienes una persona ahí que insultó a mi esposa, insultó a mi madre, insultó, ¿y por qué es que hay que decir eso? Y eso crea una presión también, porque tú no quieres enemigos gratuitos, y además tú puedes hacer los señalamientos y disentir
y no hay necesidad de entrar en temas personales ni en insultos, es un tema hasta de educación urbana y buenas costumbres. Hacemos una pausa. Estamos conversando con el doctor Luis Miguel Pereira, abogado, pero también un gran analista sobre cultura general y sobre la situación que está viviendo nuestro país en estos momentos. Después de la pausa, quiero conversar con el doctor Pereira sobre el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura y cómo está funcionando el aparato judicial de acuerdo a sus puntos de vista. Ya volvemos con el doctor Luis Miguel Pereira aquí en Víctor en Vivo.